Ok, muy buenos días, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En este caso, y como veréis a continuación, he planteado un pequeño vídeo, simplemente una forma de que analicéis de forma muy rápida y muy básica un poco vuestras operaciones, vuestras estadísticas, y ahora veréis un poquito cómo lo he planteado yo. Pero sobre todo, lo más importante que tengáis en cuenta es que estas estadísticas, y sobre todo los que utilizáis stops fijos o stops marcados y no utilizáis coberturas como sí lo hago yo, tendréis estas estadísticas de manera mucho más visual y obviamente será mucho más correcta a la hora de analizarlo para vosotros o vosotras y no tanto para mí, que como en mi caso si hago coberturas y como ya haremos un vídeo posteriormente, si veo que este vídeo tiene seguimiento y si me lo comentáis y me lo solicitáis debajo en los comentarios, pues a lo mejor me animo y hago un vídeo del por qué con coberturas la información en estadística que marca NinjaTrader no es tan correcta como si lo es para los stops, como ahora lo veríais o lo plantearé basándome a modo de que si tuviera un stop que realmente, repito, yo no utilizo, yo utilizo coberturas. Ahora a continuación os dejaré un poco con el vídeo, simplemente para que lo veáis cómo se puede analizar o mirar un poco por encima, muy por encima la información. Y de paso, pues obviamente os solicito como siempre que me compartáis el vídeo con todo el mundo, amigos, vecinos, compañeros, otros grupos, redes sociales. Ya sabéis que muy agradecido con el apoyo que recibimos todos los días a diario y en cada momento. Y obviamente también el hecho de que tengáis alguna duda, algún comentario o alguna sugerencia o incluso si queréis entrar a la academia, preguntar por precios, cualquier cuestión que queráis solicitarme, pues tenéis todas las vías de contacto debajo en la descripción. Podéis solicitar por Telegram, por Instagram, tengo el Facebook también ahí puesto, aunque no lo utilizo mucho. Tenéis todos los canales de contacto, incluso el correo electrónico también está ahí, así que no tenéis ningún problema en contactarme por cualquier lado, aunque obviamente por Telegram es mucho más rápido habitualmente, ¿vale? Así que nada, os dejo con el vídeo y muchas gracias ya de antemano por el seguimiento y el apoyo, que estoy seguro que lo recibiremos de forma muy unánime. Muchas gracias y nada, nos vemos el lunes en este caso, ¿vale? Hasta luego. Ok, ya estamos aquí, como veis, un poquito con los resultados He puesto sobre todo este último mes y medio, más o menos, simplemente para que ya tengamos un espacio lo suficientemente amplio de operaciones. Como veis, no estamos hablando de pocas, son 761 contratos. Obviamente estamos hablando de que esto es una operativa copiada en varias cuentas, no es una sola, por lo tanto, obviamente hay varias cuentas incluidas aquí. Pero sobre todo lo que más me interesa es que veamos visualmente más o menos un poco los fundamentos que vais a ver detrás, ¿no? Y es cómo se analiza un poquito esto, que es lo que realmente a mí me lleva a este vídeo, ya que hay muchas personas, sobre todo hay algunos también en la academia, que no tienen claro cómo analizarlo, pero yo pienso que algo así como un vídeo de este estilo les puede venir bien. De antemano vuelvo y repito, lo he comunicado antes en la introducción, pero también vuelvo y incido mucho en ello, y aquí visualmente yo creo que lo veis. Fijaros como, por ejemplo, si miramos los trades de en corto, aquí vemos que la ganancia total neta pone $551, y sin embargo, si vamos a mirar puntos, pone menos 454 puntos. ¿Esto por qué es? Repito, yo utilizo coberturas. Esto implica que en muchas ocasiones NinjaTrader no entiende bien esa operativa y por lo tanto va hacer un cálculo de puntos o un cálculo de las operaciones de forma incorrecta, con lo cual no vamos a tener una información 100% fiable, por decirlo así, como sí sería para alguien que utilice stops simplemente, y de esa manera sí tiene una información totalmente fiable, totalmente bien calculada y una forma muy exacta. Ahora, ¿esto quiere decir que entonces los que utilizamos coberturas esta información no nos sirve? No. A mayor número de operaciones, esta información tiende a normalizarse, por decirlo de alguna manera. Esto implica que aunque obviamente el beneficio neto no esté bien calculado, de hecho, aparte, si os fijáis abajo, ya tiene en cuenta también las comisiones, que ya me he ocupado también en agregarlo. Si lo queréis visualizar en otro vídeo, también, repito, en los comentarios me dejáis cualquier tipo de sugerencia o cualquier tipo de comentario. Sí, por favor, esta parte podrías hacer un vídeo aparte para tenerlo, es que no me aclaro. Me lo comentáis abajo y de esa manera también ayudamos a que YouTube nos vaya posicionando cada vez mejor. Recordar que cualquier forma de comunicación, tanto por YouTube con los comentarios, la campanita e incluso estar suscrito, nos ayuda muchísimo a que cada vez lleguemos a más personas. Además, por favor, también os invito a que compartáis este tipo de contenido, ¿vale? Entonces, recordar que al final, esto es un poco la idea. Yo he añadido también las comisiones porque así es una forma más fiable de tenerlo todo claro, ¿no? Entonces, ya veis que yo lo tengo todo completamente puesto. Todas las comisiones de cualquier cuenta que yo pongo, lo primero que hago antes de ponerla y antes de utilizarla es ponerle la respectiva comisión.
Da igual la cuenta de fondeo que utilicéis, da igual si es la cuenta privada. Yo en todas mis cuentas lo que hago es ponerle la comisión respectiva que tengo en cada contrato. En mi caso es fácil porque yo solamente utilizo el Nasdaq. Entonces, al utilizar solamente el Nasdaq, yo lo único que hago es poner las comisiones tanto del micro como del mini, en caso de que utilice mini en algún momento. Ya os digo que es muy poquita las ocasiones que yo utilizo un mini porque no me gusta utilizar el mini, pero también pongo las comisiones por si acaso. Entonces tengo las comisiones de absolutamente lo que yo utilizo, que en mi caso es el Nasdaq, da igual la versión micro o mini. ¿Esto qué implica? Pues que obviamente aquí tenemos varias cuestiones que podemos sacar en claro. Para mí, ¿cuáles son las más interesantes? E incluso he sacado un ratio aparte, que ya habéis visto muchas veces que en mi bitácora es un ratio aparte. Para el que no sepa a qué me refiero, si veis aquí un poco la bitácora en mi caso tiene un cálculo concreto, ¿vale? Que si nosotros vamos aquí, aquí pone ratio, beneficio, pérdida por acierto, ¿vale? Y aquí hay un cálculo respectivo. Este cálculo, que lo veis aquí, también vamos a verlo aquí, por ejemplo, y veis que tengo, en mi caso personal, yo tengo marzo y abril, un cálculo muy por encima de esta línea naranja que estáis viendo aquí en el gráfico, y sin embargo, el mes de mayo no. ¿Esto por qué es? Porque obviamente con mi operativa durante el mes de mayo no he conseguido mantener ese ratio necesario para yo realmente ser rentable. Es más, si yo me pongo aquí y pongo mayo, fijaros, apenas llevaría 82 puntos en positivo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Está sustentándome el beneficio el acierto. Pues gracias al acierto estoy manejando el beneficio, pero realmente en el momento que mi acierto no sea tan fiable, obviamente aquí voy a estar en negativo. Ahí está la clave de todo. Por eso es por lo que aquí me está avisando de ten cuidado, porque con ese ratio estás muy justito y probablemente no des el beneficio necesario para poder salir el mes beneficioso o tener ese beneficio durante el mes que realmente requieres. Necesitas estar por encima de 1 para realmente estar cómodo en el beneficio que necesitas, ¿ok? Entonces, esta es un poco un ratio que yo he sacado aparte. Pues esa idea parte de, sobre todo, 3 aspectos importantes que también veis aquí. El porcentaje rentable, que te pone aquí como porcentaje rentable. Esto es básicamente el acierto en tu operativa. Repito, si utilizáis stops, este porcentaje es 100% fiable. Si utilizáis coberturas, no, está falseado, ¿vale? Esto, como digo, el que quiera que me lo comente y lo explico más adelante en otro vídeo. Pero después, otro cálculo para mí muy básico y prácticamente para mí el más importante de todos, y obviamente algo muy básico es que yo siempre repito, es más importante, al menos para mi juicio y mi forma de ver estos datos, siempre incido, es preferible que lo pongáis en puntos y que valoréis todo esto en puntos. ¿Por qué? Porque siempre el final es el mismo. Si tú estás analizando esto en dinero, esto lo puedes estar malinterpretando o puedes estar sacando datos que son, digamos que falseados, ¿no? El dinero es muy relativo porque depende mucho de la cantidad de contratos que pongas, depende mucho de las comisiones que tengas, depende de muchos factores externos. En cambio, si estamos hablando de puntos y yo estoy hablando en todo momento, he ganado un punto más en todo el mes, pero he ganado un punto más que los que he perdido, yo soy rentable, punto. Porque estoy hablando de puntos. Si estoy hablando de $10, ahí ya pueden haber cuestiones que te han hecho ser más rentable o menos, pero ya el dinero es más relativo. En cambio, en puntos son puntos. Si yo he ganado un punto, es suficiente, yo estoy ganando más puntos, después me apalancaré como considere y le puedo sacar una rentabilidad mayor. Pero siempre, para mi juicio, y como yo lo interpreto y siempre, de hecho, en la academia siempre lo comparto así, es utilizar toda esta información, pero en puntos. Entonces, ¿qué es lo importante? Obviamente nosotros vamos jugando con el average winning trade, es decir, la cantidad de beneficio medio por trade, por cada contrato, y el promedio de pérdida comercial. Como veis, Ninja, pues ya sabes que tiene estas maravillas, en que una parte está traducida, la otra no. El otro sí que está en castellano. Promedio de pérdida comercial, promedio de pérdida por contrato. En este caso, pierdo 17 por contrato, pero gano 26 por contrato. Por lo tanto, estoy ganando más de lo que pierdo por contrato. Es decir, no necesito que mi acierto sea 50% o más para ser rentable. Con incluso el 40% gano dinero. ¿Por qué? Porque la diferencia que hay entre lo que gano y lo que pierdo es tal, o es tan grande, que me es suficiente para yo tener esto al final en un mes positivo. Ahí está la clave de todo, ¿no? Y como veis, repito, no estamos hablando de 50 contratos ni de 100, estamos hablando de, en este caso, 761 contratos, ¿vale? Entonces, esto es lo más relevante o lo más importante, que tengáis en cuenta que esto al final no se trata de que sí o sí tengo que tener más del 50%. No, no es necesario. Con tener
un 30, un 40, un 20, incluso operativas del 10% de acierto, pero con un beneficio pérdida comercial lo suficientemente amplio, es más que suficiente para ser rentable. ¿Dónde está esto? En la misma bitácora. En la bitácora también tenéis una página en donde pone Reward Risk. ¿Y esto qué significa? Aquí veis que pone una gráfica y te pone una curva de rendimiento en azul. ¿Esto qué significa? Pues simplemente el porcentaje de acierto y dónde tenéis que tener un poquito este ratio de beneficio-pérdida para ser rentable. ¿Y esto cómo se valora? Pues fijaros, tenemos aquí una operativa, por ejemplo, entre el 10 y el 20%. Vamos a suponer que yo tengo un acierto del 15%. ¿Esto qué significa? Pues significa que si yo quiero estar rentable en este 15%, me está diciendo, necesitas tener un ratio de beneficio-pérdida por encima del 5,5 para poder ser rentable, es decir, ganar 6 veces lo que yo pierdo por cada contrato. De esa manera sí podré ser rentable simplemente acertando el 15% de la operativa, ¿vale? Entonces, ya tenéis aquí una curva que os da un poquito ese análisis, un poquito más lógico de por dónde debería estar. Obviamente yo siempre recomiendo que nos vayamos por este lado. ¿Por qué? Porque es más sencillo. Obviamente estar buscando ratios de beneficio de 5, 6, 7 o 10 es mucho más complicado. ¿Se puede hacer? Sí, hay estrategias, sobre todo mucho smart money basado en ese tipo de operativa, pero también hace falta tener una capacidad y una personalidad mucho más fría, más estable, para poder continuar ese tipo de operativa de una manera estable y lógica a lo largo del tiempo. Es muy complicado mantener una estabilidad emocional lo suficientemente clara, sobre todo cuando estamos teniendo 3, 4, 5, 6 o 7 pérdidas continuadas o consecutivas, como puede pasar en ese tipo de operativa, ¿no? Entonces, sobre todo en NinjaTrader tenéis que valorar mucho eso. Aquí veis un poquito en puntos cómo va la media, aunque repito, esto está un poquito falseado por las coberturas, pero sí que es más o menos aceptable a lo que yo más o menos voy haciendo. Intento dejar mucho correr los beneficios, esto sí, 130 puntos es la que más he dejado correr aquí, fue en un largo, por lo que pone aquí, y 73 puntos en negativo, es decir, la que más perdí también fue en corto. Como veis, muy cercana al 1 a 1, siempre suelo ir tender mucho al 1 a 1, si puedo dejar correr algo, lo intento dejar correr, pero si no, yo siempre aconsejo del 1 a 1, al menos proteger la mitad, y a partir de ahí ya vamos observando cómo se mueve el mercado a favor y vamos moviendo un poquito más el beneficio. Y esto es un poquito, como veis, unas estadísticas más o menos claras. ¿Queréis ser mucho más exactos? Hay otra estadística que no suele mirar mucho a la gente, pero es muy útil, y nos vamos a trades. Aquí si nosotros nos vamos a trades, aquí veis las diferentes cuentas, hay de todo, ¿eh? Hay cuentas del hilo, hay cuentas por aquí abajo, son la última que yo estoy operando, que es la cuenta de Winbans, por ejemplo, aquí está metido todo. Entonces, como veis, de todas maneras os lo enseño, como veis no hay ninguna cuenta simulada, aquí son todas cuentas del hilo, de Winbans y tal, están todas metidas de estas dos empresas porque realmente no he comprado más cuentas, simplemente han sido la del hilo que compré en su momento y la de Winbans, no hay más, es lo único que tenía. Entonces aquí está metido toda la operativa y como veis, un poquito, ¿qué tenemos que mirar aquí? La MAE. MAE, ¿qué significa? Maximum Adverse Excursion, es decir, el máximo recorrido en contra que hemos tenido. Y Maximum Favorable Excursion, es decir, el recorrido a favor más largo que hemos tenido durante ese trade. ¿Esto qué implica? De esta manera yo puedo analizar cuánto ha sido mi media o aproximadamente los movimientos en contra que yo he tenido más largos, de manera que si yo veo, vale, he tenido movimientos en contra de 71, 60 y tal, recuerdo, yo utilizo coberturas, por eso tengo recorridos en contra tan largos, porque yo dejo correr este tipo de operativas, ¿vale? Tanto en contra como a favor. Como yo ya estoy cubierto, no tengo prisa en dejarlo, en cerrarlo, no me es necesario proteger tan rápido, ¿no? De hecho, al final pensar que al final esto acaba en positivo igualmente, ¿no? Entonces, la idea principal es que esto vosotros lo tendréis más fiable a medida que utilicéis stops y de esta manera, pues aquí tenéis, ¿vale? ¿Cuánto tendría que poner yo mi stop en una operativa como esta para yo más o menos por media ser estable en el stop o estar pendiente más o menos hasta dónde puede llegar? Pues si os fijáis aquí, más o menos a partir de 20 todo se estabiliza. ¿Lo veis? Que a partir de aquí si yo empiezo a bajar todo está 20, 17, 18, 16. Ok, pues, ¿qué significa? Pues que yo con que ponga mi operativa, según lo que tengo aquí, incluso por debajo de 30, ya tengo cubierta prácticamente el 90% de mis operativas o el 90% de mis trades. Por lo tanto, con un stop de 30 es más que suficiente para la gran mayoría de trades que yo he tenido aquí y después, ya sea por break-even o porque he cerrado en positivo, al final los he sacado bien. Por lo tanto, ¿qué significa? Con 30 puntos ya hubiera sacado de forma estable toda esta operativa de aquí para abajo.
sin ningún tipo de problema, ¿no? Como veis aquí hemos sacado alguna al 1 a 1, hay otras que no, hay otras que han sido break-evens, hay muchas de ellas han sido break-evens, hay otras que no. Después, las que más recorrido a favor han tenido, como veis tengo operativas muy grandes, ¿no? 178, 111, 96, hay muchas de 80. Como digo, yo intento dejar correr el precio lo máximo posible. Pues esta es la idea. Entonces, al final lo que intento ponderar más es dejar recorridos a favor muy grandes y los recorridos en contra siempre limitarlos. La mayoría, ya habéis visto, casi todos en 30, pero fijaros los máximos recorridos a favor. Fijaros que la gran mayoría están todos por encima de 30. Muchos de ellos están por encima de 30. Esa es la idea en mi operativa. Repito que al final esta es mi forma de operar, pero yo pienso que esto es una visión muy general, muy rápida, pero que os va a ayudar mucho. Entonces, repito, para terminar el vídeo es, sobre todo, fijaros mucho en los recorridos en el MAE o en el Maximum Adverse Excursion. ¿Para qué? Para que esto os diga más o menos vuestro stop, dónde debería estar posicionado, de manera que os cubra la gran mayoría de vuestros últimos trades y eso estadísticamente os va a dar una rentabilidad a largo plazo mucho mayor. Cortáis el stop donde tiene que estar y cuando vaya a favor, entonces le dais el espacio suficiente para que tenga recorrido y busquéis alargar el beneficio y en cambio el stop lo acortamos porque nos está diciendo la MAE o el máximo recorrido en contra nos está avisando de dónde deberíamos cortar nuestra operativa de forma estadística y mucho más fiable, ¿vale? Espero que esto sea de utilidad, que esto os ayude, como veis, unos tips muy rápidos, pero me parecen muy importantes y muy básicos y sobre todo estas dos serían estadísticas que deberíais evaluar en cualquiera de vuestras operativas para ser rentable. Pues como ya os digo, para finalizar, espero que le deis al like, de verdad se agradece muchísimo, que compartáis este tipo de directos con cualquier persona, amigo, vecino, cualquier grupo. Cualquier pregunta acerca para entrar a la academia, los precios que tenemos, qué es lo que enseñamos, cómo hacemos nuestras estrategias o qué es lo que estamos impartiendo dentro de la academia, todo en la descripción lo tenéis, sin problema ninguno me podéis preguntar, yo contesto personalmente a cualquier tipo de duda. Por mi parte nada más, que tengáis muy buen fin de semana, un saludo, buenas tardes, hasta luego.